¿Son 5 ahora? 5, señor secretario. ¿Qué había pasado? No obstante que dijimos que cuando México entrara al GATT, por allá del 86, íbamos a ser más productivos, íbamos a generar empleos en el campo. Y después dijimos, ahora con el TLC, va a haber un cambio radical para que los mexicanos nos volvamos más productivos, porque vamos a hacer entrar a la Liga Mayor. Y después, en el 92, se reformó el artículo 27 constitucional en materia agraria, ¿se acuerdan todos? Fue una histórica reforma, y con esa reforma al 27 constitucional vamos a cambiar diametralmente las condiciones de productividad en México, y la productividad sigue estancada. Después se desmantelaron lo que teníamos, la CONASUPO, los almacenes nacionales de depósito, la Productora Nacional de Semillas. ¿Cuántos organismos e instituciones que estaban para servir a los productores se desmanteló? Porque íbamos a ser más productivos. Y efectivamente tenemos una productividad estancada. Hay que reconocerlo. Estas acciones no van a ser de la noche a la mañana a generar. Ahí tenemos hasta el 12 porque todavía no salen las cifras del 13. Pero seguramente se va a empezar a ver alguna mejoría gracias a las acciones que ustedes han tomado en pro de nuestro presupuesto y a las políticas públicas que estamos cambiando. 5 minutos. Gracias, señor secretario. Para realizar comentarios por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos tiene el uso de la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez. Con su venia, señor presidente, ciudadano secretario licenciado Enrique Martínez y Martínez, que hoy nos acompaña. Durante 2010, el mercado global de los fertilizantes se recuperó de la contracción que la producción y el consumo de nutrientes registraron durante los 2 años previos, como resultado de la crisis económica mundial en el año que está por concluir. Dicha tendencia continuó con perspectivas favorables hacia 2015. Lo anterior debido a la necesidad de incrementar la producción de alimentos ante el crecimiento poblacional y la escasez de recursos. Asimismo, se prevé que los altos precios de los productos agrícolas incentiven el uso de insumos que continuarán teniendo un rol muy significativo en el impulso a la productividad de los cultivos. En el corto y mediano plazo, un reto muy importante que persiste tanto en la agricultura mundial como nacional es lograr mayores avances en el uso eficiente de los fertilizantes en combinación con mejores prácticas agrícolas a fin de incrementar la productividad. Así, su uso en la forma, cantidad y tiempo adecuados incrementará su eficiencia agronómica y económica. Si bien es cierto que es necesario tener verdaderas políticas sociales para el bienestar de la población rural, es imprescindible que esas políticas sociales se desprendan del asistencialismo que ha sido una práctica muy usual en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que no repercuten en el desarrollo sostenible en forma económica de los pueblos y las comunidades indígenas del país. Esto es válido también en torno a los nuevos programas que más parecen programas electorales que sociales o productivos. En la presentación del segundo informe que realiza esta dependencia, se menciona textualmente en uno de sus puntos de avances trascendentales lo siguiente: reactivación de la producción nacional de fertilizantes, pero en el desglose de este no se menciona más nada sobre el tema, lo cual nos hace pensar que la supuesta reactivación no existe, no se está llevando a cabo o nosotros no estamos incluidos. En el segundo informe de labores de la Zagarpa 2013-2014 se hace referencia a la estrategia de promover la producción nacional de insumos, fertilizantes y semillas mejoradas.
En ese caso hay que observar el tema de los fertilizantes. Se incluye en ese informe en relación al tema de Proagro productivo, ya que se señala que en el ciclo otoño-invierno 2013-2014, el 54% de los incentivos entregados fueron utilizados para fertilizantes, abonos, sustratos, etcétera. Hay que observar que los montos del Proagro productivo abarcan varios aspectos, entre ellos algunos gastos en fertilizantes. De igual manera, en el caso de los agroincentivos, que es un componente, se habla de incentivos para agroinsumos e informa que para productores de granos básicos en temporal, al mes de julio los incentivos asciende a 188.4 millones de pesos en áreas de temporal y se aplican en 180,000 hectáreas. También se refiere al uso de biofertilizantes, pero se trata de proyectos muy marginales que alcanzan a pocas familias. Es importante incluir esa información porque desde nuestra perspectiva son datos, montos y estrategias marginales, según expresan ustedes mismos en ese informe de la Zagarpa. No reflejan las grandes necesidades de los millones de campesinos e indígenas del país. Por otro lado, durante los años de gobierno de Enrique Peña Nieto y sobre todo en el 2014, aunque se han cambiado programas, hay nuevos y remodelados y se insiste en la estrategia clave del plan sectorial de la Zagarpa, es decir, la elevación de la productividad. Lo cierto es que para los campesinos del país, para los indígenas, no vemos por dónde vaya a darse esas mejoras, en tanto que no tenemos un agresivo y decisivo programa de fertilizantes para las áreas más marginadas. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor diputado. Ahora, para realizar pregunta por el Partido Acción Nacional en esta segunda ronda, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas. Muchas gracias. Buenos días, señor secretario. Bienvenido a esta soberanía en el marco de este ejercicio de rendición de cuentas de cara a los mexicanos. Saludo con respeto a los presidentes de las comisiones aquí representadas y a mis compañeros diputados. Hemos escuchado con atención y respeto su versión y la del presidente de la República sobre la situación actual del país y particularmente del campo mexicano, tanto en el informe presidencial como en la propaganda oficial, y le tengo que decir, señor secretario, que aunque compartimos con usted el deseo de que le vaya bien al sector, no podemos, a la luz de las circunstancias, compartir su optimismo. El campo mexicano atraviesa un momento muy complicado que tiene consecuencias en toda la población y que requiere toda nuestra atención y compromiso. Yo quiero tocar un tema particularmente grave: la caída de los precios de la mayoría de los productos agrícolas, caída que en algunos casos particulares es verdaderamente escandalosa, y solo voy a citar algunos ejemplos. En el 2012 la tonelada de frijol costaba 12,750 pesos contra los 10,600 que cuesta hoy. El maíz, 4,000 pesos en 2012 contra los actuales 3,000, 3,200. El azúcar, 660 pesos contra 515. Por si lo anterior fuera poco, el índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en agosto del 2014 en su peor nivel desde septiembre del 2010. Con excepción de la carne, todos los demás subíndices de alimentos se redujeron marcadamente. En el caso de la caña de azúcar, la perspectiva es particularmente grave. El año pasado se vivió una severa crisis en el sector cañero, del que dependen miles y miles de familias mexicanas. Muchísimos productores, ante la escandalosa caída del precio, que ha sido de un 30% entre marzo del 2012 y marzo del 2014, terminaron con sus papeletas de liquidación sin ganancias y en algunos casos en números rojos. La perspectiva en el sector no pinta bien. Se prevé una alta producción de azúcar con un panorama de comercialización por demás complicado. Como se ha podido apreciar, las cifras no son buenas. Queda claro que el aumento en la producción no ha significado una mejora en la calidad de vida de los productores mexicanos
y que lo que no nos dicen los números nos lo grita la realidad. Un campo en emergencia y productores en desesperación que nos urgen a darles respuesta. Le comento de antemano, secretario, que entendemos en el PAN que estamos a merced de la ley de la oferta y la demanda y de mercados internacionales. Sería mezquino e irresponsable de nuestra parte culparlo de las caídas de los precios. Pero lo que sí estamos obligados es a pedirle su intervención. Usted no es de ninguna manera responsable de la tormenta, pero sí de ajustar las velas, señor secretario. Por lo anteriormente expuesto, y aquí voy a insistir en el tema cañero por ser dicho cultivo el principal motor de desarrollo económico de mi distrito y de varias regiones del país. Aplaudimos la estrategia de voltear el etanol como una alternativa para evitar el excedente de producción. El PAN mismo lo propuso en muchos foros. Sin embargo, esta no es una medida que vaya a ayudar a los cañeros en esta zafra, tal vez ni siquiera en la siguiente. ¿Qué le podemos decir a los cañeros veracruzanos y de todo el país con los que algunos diputados estuvimos el año pasado aquí en la Ciudad de México y gracias a quienes se logró un beneficio no solamente a los de Veracruz, sino a todos los cañeros del país a través de un subsidio? ¿Qué estrategia implementarán este año en su secretaría para apoyar a los cañeros que corren el riesgo de no llevar comida a sus casas en esta zafra? ¿Habrá apoyo como el que se logró el año pasado? ¿Cuál es el estatus de las negociaciones ante las demandas de dumping de Estados Unidos? ¿Y qué se piensa hacer con los inventarios de azúcar para comercializarlos? Por su respuesta, muchas gracias, secretario. Gracias, señor diputado. Señor secretario, está por 5 minutos para realizar sus comentarios a esta pregunta. Diputado Cárdenas, qué bueno que coincidimos en algunos puntos. Al inicio de mi intervención señalaba que en ocasiones el ser exitosos en la producción nos generaba problemas serios en los precios y en la comercialización. Y usted decía ahora en su intervención es que el escenario no pinta muy bien. Yo le diría a usted que pinta preocupantemente muy bien. Y digo preocupantemente muy bien porque ante esta situación y análisis que usted mismo ha hecho, evidentemente se confirma lo que comento. Nos estamos enfrentando al éxito de la producción. Y puede ser atribuible a nuestras políticas públicas, puede ser atribuible al cielo. Yo soy una gente que doy gracias al cielo por el clima que estamos viviendo, pero lo cierto es que nos emproblemamos porque tenemos producción sobrada en la mayor parte de los artículos, que son sensibles. Alguien me dijo por ahí, claro que en esta representación en donde ustedes son quienes hacen el proceso legislativo para hacer y derogar leyes, alguien me dijo por ahí, señor secretario, pues es muy fácil. Si todo este problema, mega problema, lo genera una ley de la oferta y la demanda, pues deróguenla. Y desde luego, pues dicho eso a un economista con una gran comprensión, les dije, bueno, ojalá que se pudiera hacer, pero es una ley irremediable que ha existido desde tiempo inmemorial y va a seguir existiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que usted ha comentado. Ni ustedes ni el gobierno aparentemente somos responsables, ni los productores. ¿Pero qué estamos haciendo? Para poder normalizar, para poder evitar las distorsiones de mercado. Pues primero que nada tener un tablero de control que nos permita en esos 10 productos sensibles, que los dije en el inicio de mi intervención, cuál es la realidad en México, cuál es nuestro inventario inicial, cuál es la estimación de la producción, cuál es la demanda y si vamos a tener sobrantes o vamos a tener faltantes. Es muy sencillo, es una ecuación, pero una ecuación certificada, porque lo que antes ocurría es que no se ponían de acuerdo las dependencias y la Zagarpa tenía una información y la economía tenía otra. Y entonces no coincidían. Imagínese usted que cuando nosotros entramos, estando sobreofertados de maíz, había un decreto vigente del 2008 que permitía la importación de granos de países con los que no teníamos tratado comercial. Puntualmente le puedo decir de Sudáfrica. Y nuestros pequeños propietarios de Guerrero y grandes y medianos de Sinaloa o de Veracruz o de Chiapas, con el maíz sin poderlo vender y los barcos de Sudáfrica venían llegando al puerto de Veracruz. Eso no se vale.
¿Por qué? Porque necesitamos esa planeación. Evidentemente nos tardamos en eliminar el decreto, pero el año pasado finalmente se derogó esa disposición y se pudo medio normalizar. Todos los procesos que hacemos, entre otros, la reconversión productiva, el famoso tablero de control, todo esto nos lleva a que necesitamos la voluntad de todos. No podemos convencer a los productores de maíz blanco, y digo blanco enfáticamente, porque en el blanco estamos sobreofertados y en el amarillo estamos importando 8 o 9 millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos. Por cierto, transgénico, desde tiempo inmemorial. Y queremos hacer la reconversión y decirles, aquí está un incentivo a la Secretaría, deja de sembrar maíz blanco porque vamos a tener una sobreoferta y va a bajar el precio. El precio, como usted lo señala, de maíz hace 2 años y medio, 3 años, valía 4,000 pesos. Y ahora no anda en 3,600, anda en 2,800. Y el precio de referencia de Chicago es de 127 pesos la tonelada, dólares la tonelada de maíz. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta cómo prevemos estos problemas de distorsiones del mercado mundial. Y en eso estamos trabajando. Tenga usted la plena convicción y ustedes en esto tendrán mucho que hacer. Estas comisiones de agricultura y sistemas de riego, de ganadería, de desarrollo rural, de pesca, tendrán mucho que hacer para ayudar a este balance en la oferta y la demanda que nos permita evitar problemas. Estamos platicando con los productores de manera directa. La semana entrante estará el director de Acerca en Sinaloa y en otros estados de la República, y yo haré lo propio para buscar las acciones del gobierno y de los productores para mitigar los problemas de una sobreoferta de maíz que ya la tenemos en puerta. Gracias, señor secretario. Señor diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Partido de Acción Nacional, para realizar comentarios hasta por 3 minutos. Señor secretario, muy buenas tardes, ya son tardes. Bienvenido usted y todo su equipo de trabajo. Saludo con respeto a los presidentes de la comisión, compañeros diputados que nos acompañan. Señor secretario, existe una diferencia a veces entre lo que aquí podemos decir y lo que nos encontramos en el campo mexicano. Incluso en los informes que nos envían trimestralmente se habla de un gasto ejercido, pero en realidad cuando llegamos al campo la mayoría de los productores no han recibido el recurso que a nosotros se nos reporta como ya recibido. Es decir, existe una diferencia entre, ahorita le doy existe una diferencia entre lo ya ejercido y lo ya llegado al bolsillo de los campesinos. Al respecto, nosotros hicimos desde la Cámara de Diputados modificamos un artículo en la ley de presupuesto para que este tipo de desavenencias no nos alcanzara y no hubiésemos este problema. Al cierre de junio se ejerció el 62.1% del presupuesto anual aprobado en el ramo, y que es un subejercicio y se abate de alguna manera el subejercicio con el mismo trimestre del año pasado. Existe la obligación de parte de esta Secretaría, como de todas las demás, de ejercer el gasto público de manera eficaz, eficiente y de manera transparente. Sin embargo, en el artículo 36 de la Ley de Egresos, particularmente, habla acerca de cómo debe de ser esta presentación de este informe. Es decir, que este presupuesto debe estar presentado y debe tener información desagregada de los beneficiarios, y además debe ser accesible porque debe de señalar con mucha peculiaridad o con mucha particularidad los beneficiarios y la fecha en la que fueron beneficiados, así como los montos, y esta información no ha llegado a esta soberanía. Por su atención, ojalá y podamos tener una información más clara y precisa, porque esto no refleja la obligatoriedad de transparencia que el presidente y usted se han comprometido a tener, y nosotros tenemos una visión de campo distinta en razón de lo que nos encontramos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Finalmente, por el Partido Revolucionario Institucional, para hacer la última pregunta, tiene el uso de la palabra el diputado Genaro Ruiz Arriaga. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Secretario, me toca cerrar esta segunda ronda. Y bueno, en lo personal, yo estoy en dos comisiones, en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Ganadería. Reconocer el conocimiento que tiene usted del sector. Ser una secretaría difícil porque en este país prácticamente tenemos todos los climas y tenemos muchos cultivos, tenemos muchas vocaciones y nos ha ido dando respuesta, a lo mejor en algunas por falta de tiempo, no tan explícitas como usted quisiera, pero es una gente que conoce, y no nomás que conoce, porque se puede conocer, pero no estar comprometido, y usted es una gente que conoce y está comprometido. Ha tenido usted muy relajado a su equipo, todos los subsecretarios, los he visto muy tranquilos. Conoce el tema, a mí me ha tocado estar en las comparecencias y estar surtiendo tarjetas al señor secretario, usted conoce el tema, así que una felicitación a usted, a su equipo de colaboradores. A alguien que no está, que anda en China, que es el doctor Enrique Sánchez Cruz, y que verdaderamente es una gente que ha abierto lo que no es lo arancelario, sino las barreras sanitarias tan importantes para este país. Y no son mis preguntas, pero se tocaron varios temas. Yo soy de Veracruz, soy del norte del estado de Veracruz, vengo de una región citrícola. Se acaba de aperturar hace un par de días una importante vía de comunicación que fue la autopista México-Tuxpan, y ahora vamos a tener un corredor desde el Golfo hasta el Pacífico, por hablar del puerto del Pacífico Lázaro Cárdenas. Y tengo la citricultura, señor, tengo una zona, yo creo que la más importante del país, la región citrícola, donde hemos hecho esfuerzos, gobiernos y productores, para elevar el estatus de la campaña de la mosca, de la fruta. Tenemos un gran nicho de oportunidad, necesitamos reforzar esto, lo hemos platicado con el doctor Sánchez Cruz, y tener que buscar alternativas, como es un centro de irradiación también, para aprovechar estas oportunidades que se tienen en el mercado. Sabemos producir, está todo el equipo de usted estimulando a través de los diferentes programas los apoyos que aumenten la producción y la productividad, pero también necesitamos aperturar los mercados y sacarle jugo a esos mercados a través de estos dos accesos, tanto en el Golfo como en el Pacífico. Así, esta es una petición en lo personal que le hago como diputado del norte del estado de Veracruz. Reforzar campañas, avanzar las campañas y buscar alternativas como un centro de irradiación para que a la par del avance de las campañas podamos, con este centro de irradiación, poder cumplir con las condiciones fitosanitarias que nos exige el mundo y poder exportar la naranja de nuestro estado. No nomás la naranja, tenemos plátano, tenemos mango, y este centro nos podría ser de gran utilidad a un estado con una vocación agrícola y pecuaria como es Veracruz. Dentro de mis preguntas, señor, en los informes que reporta el INEGI para el primer trimestre del año, el crecimiento económico del sector primario reporta un incremento. ¿Cuál es su opinión respecto al crecimiento del sector en lo que va del año y cómo lo visualiza usted para el resto de este sexenio? La segunda pregunta es: en la balanza comercial agroalimentaria para los años 2013 y 2014 muestran una tendencia favorable para el país. ¿Cuál sería el comportamiento y su pronóstico para los próximos años? ¿Y se cumplirán las metas señaladas para el final de este sexenio? Y la tercera y última pregunta: en el tema de infraestructura hidroagrícola, se han anunciado inversiones que han crecido en los últimos años. ¿Cuál es el avance que se tiene de acuerdo con las metas que se propusieron para este año? ¿Y cuál es el panorama que se tiene para cumplir con la demanda de los productores en la tecnificación de riego?
¿Se contempla ampliación de la superficie de riego? Por su contestación, muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor diputado. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, diputado. La contestación y luego Vendría en los últimos comentarios por el diputado Francisco González. Después le cederé el uso de la palabra al diputado Víctor Terralde para concluir y tendrá usted una participación ya sin tiempo para que haga sus comentarios generales. Bien. Gracias, diputado Genaro Ruiz. Primero que nada, pues coincidimos en la importancia que tiene las campañas fitosanitarias y vamos a seguir sin bajar la guardia. Pero contestando concretamente su pregunta y aprovechando porque había también alguna duda con respecto a los números del INEGI en cuanto al crecimiento del sector. Es claro y bueno, pues lo podemos comprobar de manera fehaciente. En el primer semestre del año, el sector crece al 3.5%. No es en el segundo trimestre, no, en el primer semestre del año podemos estimar. Descontado el sector forestal, sube a 3.7, que es el que nos ocupa a nosotros, lo que es el sector agrícola, pecuario y pesquero. Por eso nosotros consideramos el 3.7 de crecimiento del Producto Interno Bruto, que en este momento es el sector que creció más en el primer semestre del año. Y si bien es cierto, cuando empecé esta responsabilidad, sabíamos el estancamiento crónico que tenía el sector. Yo siempre dije, no quisiéramos aspirar o ser muy optimistas y pensar que el sector va a ser la turbina que mueva la economía nacional. No. Es muy ostentoso pensarlo. Simple y sencillamente que no sea el ancla, que no sea el lastre que esté deteniendo el crecimiento nacional. Pues venturosamente este primer semestre sí somos el sector de mayor crecimiento. Y eso pues está acreditado. Esto nos compromete más, nos hace a no bajar la guardia para seguir manteniendo este ritmo de crecimiento. Un poco también hablando de la balanza comercial, sí, decía el diputado Monreal, tuvimos un déficit de 2.400 y fracción de millones de dólares el año pasado, pero le redujimos 2.000 millones de dólares. Tradicionalmente era de 4.800 el déficit. Y en un año sumamente complicado porque vivimos 8 meses de sequía terrible, hicimos programas emergentes contra la sequía, y después se nos vino Ingrid y Manuel y nos pegó con la precipitación más grande, inundaciones, etcétera, ¿no? Se nos cayó el problema, la producción aviar con la influenza aviar de Guanajuato, que nos pegó y nos dio una reducción a la producción. Y no obstante eso, funcionó bien, vamos por buen camino, no para echar las campanas al vuelo, pero sí para decir, vamos por ese camino. En la cuestión hidrológica, ¿qué le puedo comentar? Que tenemos como uno de los principales programas la tecnificación de riego. Estamos a tiempo, el objetivo son 750,000 hectáreas de riego tecnificado. Estamos en este momento, en los 2 primeros años, con 264,000 hectáreas tecnificadas. Esto indica que estamos pues al 33%, vamos exactamente en tiempo para llegar a las 750,000 hectáreas. De todo esto, señoras y señores diputados, hay toda una relación en qué estados, quiénes son los productores, etcétera, que acreditan las 264,000 hectáreas de riego tecnificado. Por otro lado, estamos ya avanzando en lo que es el proyecto del Canal Centenario en Nayarit, en donde ya las obras del canal se están llevando a cabo. Y ahora está el proceso de la compactación de áreas, del trabajo colateral que tiene que hacerse, y seguramente ahí tendremos en la Secretaría los elementos para que ese riego sea también tecnificado
y que se aproveche de una mejor manera este proyecto del canal Centenario en Nayarit. Yo diría que estos dos son de los principales programas hidrológicos que tenemos en la Secretaría, la tecnificación y el cuidado del agua, y por el otro lado, obras como esta del canal Centenario para poder incorporar 40,000 hectáreas más al riego tecnificado. Gracias, señor secretario. Por último, y para realizar comentarios hasta por 3 minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco González Vargas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor secretario, licenciado Enrique Martínez y Martínez, compañeras y compañeros legisladoras y legisladores. En primer término, permítanme ustedes expresar nuestro más amplio reconocimiento y respeto al señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, por impulsar la transformación del campo mexicano, por promover la construcción del nuevo rostro del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, justo e incluyente, regionalmente equilibrado, con una visión de manejo sustentable de nuestros recursos naturales. El Grupo Parlamentario del PRI, en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados, refrenda su convicción y voluntad política con el compromiso de desarrollo social y económico para transformar a México y que hicieron posible las reformas estructurales. Reconocemos en usted, señor secretario, su actitud responsable y solidaria con los productores rurales y el campo mexicano y su sentido cooperante y autocrítico en la instrumentación de las leyes secundarias. La Diputación Priista del sector agrario, a través de la Confederación Nacional Campesina, planteó desde el año 2012 una reforma profunda al campo. La sociedad concibió la reforma como un tema de interés nacional. El gobierno la asumió como mandato popular. La reforma al campo ya está en marcha, es una realidad. Hemos iniciado con el sistema financiero y crediticio a efecto de que los productores tengan acceso a tasas de un dígito, sin garantías prendarias y de largo plazo. El establecimiento del control que conjuntamente con la Secretaría de Economía se ha establecido para evitar el abuso de las importaciones. Aquí quisiéramos en su momento oportuno pudiese abonar el tema. Manifestamos a usted nuestro compromiso para hacer posible que el presupuesto de egresos de la Federación 2015 no sea solamente un procedimiento jurídico administrativo, sí, en cambio, una apertura programática presupuestal con sentido de productividad y competitividad del sector rural, una palanca para avanzar en el proceso de desarrollo nacional. Le expresamos que en trabajo de comisiones de esta Cámara estaremos atentos en el estudio, análisis y modificación al proyecto PEC 2015, que en ningún caso sea menor al autorizado en 2014, mirando por el bien de la nación. Consideramos de vital importancia organizar el tiempo en beneficio de los productores. Es importante revisar el SURI, que complica el acceso a los diversos programas. Propiciar en la medida de lo posible precios justos para las cosechas, impulsar acciones de acompañamiento al programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria deben ser también objetivos primordiales. Promover en conjunto con la CONAGUA la creación de nuevos distritos de temporal tecnificado, articulados de tal forma que sean una política pública en atención a las zonas temporaleras del país. Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Con todo esto, vamos por una autocrítica constructiva que nos permita aprovechar la experiencia y sumar esfuerzos, cumplir objetivos y alcanzar metas. No nos interesa voltear al pasado, sino construir un presente sólido. Reconocemos el modelo incluyente que lleva a cabo la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que usted, señor secretario, instrumenta sin distingos, porque la apertura permanente en el trato con la sociedad rural y sus organizaciones de productores es factor y elemento indispensable para continuar y consolidar los avances de la reforma al campo. Estamos seguros, señor secretario, que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no se equivocó con usted al haberlo designado secretario de la Zagarpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Están concluidos los 2 turnos a los que el Pleno nos mandató
Y quiero pedirle que para despedir esta comparecencia, a usted, señor secretario, y a los funcionarios, el señor diputado Víctor Serralde, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, haga uso de la palabra. Muchas gracias, presidente Antonio Rojo. Saludo desde este momento la presencia y el acompañamiento que en esta comparecencia tuvimos de parte de algunos liderazgos de organizaciones, especialmente la presencia de Guadalupe Ivonne Solís, la presencia de Amparo Gutiérrez Reyes, de Rubén Arceo Pérez, de José Dolores López y por supuesto también de Bosco de la Vega, que vino muy preocupado en el tema de la papa que se ha puesto aquí en conocimiento de todos, así como de Vicente Gómez en representación de Benjamín Grayep. Señor secretario, estamos efectivamente aquí en la conclusión de esta reunión que se da con motivo de la glosa del segundo informe del presidente de la República. Este ejercicio que involucra al Poder Ejecutivo y lo vincula al Poder Legislativo, donde tenemos la oportunidad que el pueblo tiene de establecer este diálogo con sus gobernantes, interpelarlos, cuestionarlos y recibir del gobierno federal la más oportuna y más precisa respuesta a las dudas que aquí se han planteado. De este modo hemos escuchado los posicionamientos de los partidos políticos aquí representados y las preguntas también que a través de los representantes del pueblo los ciudadanos le hacen al gobierno de la República. Este ejercicio indiscutiblemente deja satisfechos a algunos y con ciertas expectativas de amplificar las respuestas a otros tantos. Es parte de un formato que indiscutiblemente no nos permite llegar a profundidad en las precisiones que todos quisiéramos, pero desde lo particular encuentro una actitud respetuosa, diligente, tolerante y abierta de su parte, por lo cual de antemano lo felicito en el ejercicio de esta comparecencia. Hemos escuchado muchas preguntas y muchos posicionamientos desde aquellos que, hay que decirlo, rayan todavía en esa ancestral displicencia y salamería con la que a veces se trata de elogiar sin ver errores, y otros que equivocadamente, y lo lamento también, confunden la actuación del gobierno federal con los hombres que las integran, olvidándonos de que las respuestas del secretario y los posicionamientos del secretario son los posicionamientos de una institución y no los de carácter personal. Al final, hemos escuchado en la voz de los legisladores las preocupaciones aquí planteadas, el grave problema de la caída de precios que ha sido presente en los comentarios de prácticamente todos nuestros compañeros, las complicadas afectaciones que le resulta a la economía mexicana, esta disposición de apertura que tenemos y de liberación de mercados, muy cuestionada por el diputado Monreal, pero que en la realidad es imposible cerrar nuestras fronteras y negarnos a participar en una economía globalizada. Ciertamente, y recuperamos todos la preocupación de ser sensibles y solidarios con los productores mexicanos. Estoy seguro, lo lleva usted en las anotaciones que ha tomado como consecuencia de esta comparecencia. Hemos escuchado cuestionamientos en el avance del ejercicio presupuestal y las particularidades que, de acuerdo a las regiones de donde provienen nuestros legisladores, hemos tenido en torno a la caña, al café, a la papa, a la guayaba, a la producción pesquera y camaronera, entre muchas otras cosas. Y en todas las preguntas, tanto como en sus respuestas, queda absolutamente claro que el campo implica una gran complejidad. Hoy nos damos cuenta que no se resuelve el campo en 15 minutos.
quienes hace algunas 2 o 3 legislaturas avisaban panoramas caóticos, hoy vemos que tienen frases muy cuidadosas. Lo celebro y ojalá en los años que estén por venir siempre seamos muy conscientes de la enorme complejidad que el campo representa. La tarea que usted tiene, secretario, no es una tarea fácil, como no lo fue para sus antecesores Mayorga, Usabiaga, Labastida, muchos más. Los retos son muchos y especialmente subrayo el de confrontarse a los intereses, como decía el diputado Monreal. Yo tengo muy claro a qué intereses se refiere. A los intereses corporativistas, empresariales, que participan en el sector rural, insensibles y que no son solidarios con los productores. Y a otros intereses facciosos que existen de los grandes corporativos políticos en el campo, algunos identificados con su partido y otros también con el partido del diputado Monreal, ¿por qué no señalarlo? Por supuesto que en usted reconocemos, secretario, talentos y capacidades que lo hacen ser un hombre apreciado al frente de esta secretaría. En esas características está su gran sentido de honestidad. Llega usted a la Secretaría de Agricultura con un prestigio que ha consolidado a lo largo de una larga trayectoria política, la firmeza de su carácter y la persistencia para alcanzar los logros que usted se propone. Esperamos que dentro de ellos también resalte la sensibilidad y la solidaridad para atender las grandes preocupaciones de los hombres y mujeres del campo. Yo quiero decirle, secretario, que en esta legislatura no solamente tiene amigos en su partido, tiene aliados en otros partidos y entre ellos me asumo personalmente uno de ellos. Quiero que tenga usted muy claro que en la 62 legislatura le hemos tendido la mano y lo hemos acompañado decididamente en esta misión de rescatar el campo mexicano. Se aprecia y queda de manifiesto en el respaldo, en las negociaciones presupuestales para orientar siempre un presupuesto generoso para la Zagarpa, que esto redunde en beneficios para los ciudadanos. Lo hemos hecho desde todas las bancadas políticas y desde hoy le anuncio, lo seguiremos haciendo al filo del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2015. Hemos pasado ciertamente por momentos difíciles. Junto con miles de cañeros he sido de aquellos que fueron a tomar las instalaciones de Zagarpa y logramos de usted una respuesta decidida para poder otorgarle a los cañeros un subsidio sin precedentes que el año pasado los rescató de la terrible situación económica en la que se encontraban. Lo hemos acompañado y de manera personal lo he hecho, sentados en la mesa y arrastrando el lápiz en la construcción de lo que se perfila como una reforma estructural al campo. Ahí, conjuntamente con el doctor René Villarreal, para quien le doy mi reconocimiento, y para Héctor René García Quiñones, que han sabido en todo momento mantener esa mesa e ir alcanzando paso a paso logros y acuerdos. Esa mesa que lo tengo que decir porque es especialmente importante, esa mesa incluyente donde la izquierda ha tenido un trato generoso, especialmente atento y displicente del gobierno federal, que lo digo como un ligero reclamo, muchas veces mejor que el que tenemos los legisladores. Lo hemos acompañado en el planteamiento de problemas, trabajando con su gabinete, en donde reconozco en don Jesús Aguilar, un funcionario excepcionalmente atento y responsable en la toma de decisiones, con Juan Manuel Verdugo y con Ricardo Aguilar, que por igual han sido dedicados y atentos con los legisladores.
Por supuesto, secretario, que no todo en el campo es el panorama caótico que de pronto vemos desde la realidad de los productores. Hay, por supuesto, cosas dignas de señalar, como los esfuerzos que se realizan para mejorar, no de manera inmediata, pero sí al mediano y a largo plazo, la realidad de un campo terriblemente devastado. Yo quiero resaltar un hecho que es un hecho sin precedentes. Como lo decía Héctor Narcia en el tema de la roya del café, están preocupados los productores cafetaleros porque avanza agresivamente la roya, poniendo en riesgo las condiciones productivas de los cafetaleros de Chiapas y del estado de Veracruz. En su primer comparecencia, secretario, le recuerdo que un grupo de productores cafetaleros de Veracruz vino hasta esta instancia y le entregó en propia mano una solicitud para que el gobierno que usted representa, atendiera las prerrogativas y pudiéramos iniciar un combate hacia la roya. Soy testigo de que hubo disposición presupuestal y lamentablemente el gobierno del estado de Veracruz no pudo ir en contrapartes y perdimos en el ejercicio anterior la oportunidad de hacer algo por los cafetaleros. Este año le doy las gracias de que no se haya quedado cruzado de brazos. Este año la Zagarpa, poniendo peso a peso con los presidentes municipales de los municipios de Córdoba, el doctor Tomás Ríos Bernal, del municipio de Huatusco, Santiago Chicuellar Aguilar, de Totutla, Leonardo Ruiz Colorado, de Centla, Ignacio Castelán Marini, de Xochiapa, Alfredo González Palestino, de Chocamán, Lucio Alejandro Rojas, de Tlaltetela, Leopoldo Moreno, de Tenampa, Celia Santoyo, de Tepatlasco, Maximino Sanata, de Tomatlán, Andrés Daniel Reyes Prado, de Izhuatlán del Café, Luis Enrique Hernández Delfín, y de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz, presidentes municipales emanados de todos los partidos políticos, le tomaron la palabra al gobierno federal y conjuntamente están atendiendo y dándole una solución oportuna a los cafetaleros de Veracruz. El uso de la palabra de mi parte ha sido para felicitarlo, secretario, por la disposición con la cual ha actuado ante esta legislatura en el cumplimiento de su comparecencia y especialmente a nombre de los cafetaleros de Veracruz por la sensibilidad con la que usted se ha referido hacia ellos. Muchas gracias, secretario Martínez y Martínez. Muchas gracias. Como lo he hecho anteriormente, y en justicia a ellos, seguramente quienes fueron mencionados, otros más que quisieran hacer uso de la palabra con estos comentarios no lo puedan hacer, por eso no es justo, pero yo lo que quisiera destacar es el respeto, lo constructivo que han sido las preguntas por parte de todos los grupos parlamentarios que se han expresado aquí, cada uno con un enfoque, por eso estamos en una cámara plural, y desde luego el mayor de mis respetos, de los respetos de la Comisión de Agricultura para cada uno de ellos que en su enfoque muy particular han hecho sus preguntas, y desde luego las respuestas del señor secretario. Creo que esta, como las anteriores, han sido comparecencias constructivas que nos dejan mucho que hacer y desde luego también nos dejan información importante, sobre todo para los campesinos y los productores de este país. En ese sentido, señor secretario, y a todos quienes la han acompañado el día de hoy, queremos agradecerle. Y para sus comentarios finales tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Gracias, diputado. Pues de veras se los quiero reconocer este ejercicio democrático, un ejercicio de interlocución respetuoso. Podemos seguramente disentir, podemos diferir en algunos de los puntos tratados, coincidir en otros. Hemos hecho un ejercicio muy intenso de comunicación, tanto con las organizaciones sociales como con las organizaciones privadas, organizaciones sociales afines y organizaciones sociales tradicionalmente
con criterio diferente al gobierno. Y en todos hemos encontrado una disposición al diálogo respetuoso y a construir, aprovechar esta gran oportunidad que nos da el presidente de México de consensar una reforma del campo. La reforma está en marcha y yo quiero dejarlo muy claro el día de hoy, en donde no hay ni un paso atrás. El ofrecimiento que el presidente Peña Nieto hizo el 5 de enero en Veracruz, el 6 de enero en Veracruz, el 5 de marzo en Manzanillo, y que ha reiterado en todas sus intervenciones, está en pie. Ustedes mejor que nadie, legisladoras, legisladores, saben que las reformas a las leyes secundarias de las reformas estructurales llevaron mucho tiempo, llevaron un tiempo adicional de 7 meses para poder llegar y concluir lo que ustedes concluyeron en su soberanía. En tanto nosotros estábamos en los foros trabajando, la comisión redactora de los acuerdos, que está constituida por legisladores, presidentes de estas comisiones, aquí están, los presidentes que participaron en ello, con dirigentes de organizaciones sociales y privadas. Hemos avanzado mucho. Los dos caminos están muy claros. Las políticas públicas que implican cambios importantes y las políticas o las acciones que llevan cambios al marco jurídico. Las dos son reformas, porque reformar es cambiar, transformar, movilizar, y estamos haciendo en políticas públicas cambios importantes. Este anuncio que el presidente de la República dio en materia de financiamiento al campo son acciones concretas que tenían muchos lustros, para no hablar de sexenios, tenía muchos lustros que no se tenía una posibilidad de acceder al crédito como ahora se tiene. Teníamos muchos lustros que no podíamos disponer de fertilizantes nitrogenados en nuestro país. Hace más de 20 años que se dejaron de producir y estamos importando básicamente de Ucrania la mayor parte de la urea que reclaman nuestros productores agrícolas. Con los consecuentes problemas que ahora tiene ese país, en donde ya el suministro de gas natural de Rusia se ha eliminado, seguramente la producción de amoníaco y de urea también habrá de tener problemas y México estaría dependiendo de su producción, de esa importación de urea de Ucrania o de otros países. A partir del 2015, ahí están ya, no se distingue bien, pero están ya las acciones listas para reactivar la planta de producción de fertilizantes en el Golfo de México y también inversiones importantes que se habrán de hacer en el Pacífico, inversión privada, pública la del Golfo, privada la del Pacífico, para producir fertilizantes. Todo eso no es una leyenda, no es un mito, es una realidad que atiende verdaderos problemas en la productividad de este país. El etanol, podamos decir lo que queramos, pero hace muchos años no hay antecedente de poder tenerlo a disposición de los productores cañeros de este país. Y a propósito de cañeros, a los diputados que intervinieron, hicieron alusión al tema, decirles que el Gobierno de la República en los primeros días de octubre habrá de dar a conocer el respaldo posible para que estos 180,000 productores de caña puedan tener también una respuesta. Esperamos, como se redujo en 1 millón de toneladas la producción, estaremos haciendo los cálculos de qué manera podemos apoyar a estos productores y que en el futuro los cambios que estamos haciendo en materia de etanol para tener una alternativa adicional nos pueda funcionar y podamos ya normalizar esta situación del mercado de la caña de azúcar. No daremos un paso atrás en la defensa de los intereses de nuestro país en el tema del litigio del dumping que tenemos con los Estados Unidos. Lo haremos de una forma respetuosa y acudiremos a los tribunales internacionales que haya que acudir para resolver de la mejor manera este tema legal que tiene nuestro sector azucarero e internacional.
Para dejar claro también un tema que me preocupa, que es la regresividad de los programas en la Secretaría. Yo sé que algunos grandes productores no lo han visto con buenos ojos, pero hemos topado los límites de los programas. Y así puedo decirles que, por ejemplo, el Procampo, el 74% se otorga a productores de menos de 5 hectáreas, el 20% entre 5 y 20 hectáreas y el 6% del presupuesto a mayores de 20 hectáreas. Es un presupuesto de 13,104 millones de pesos los que este año se están otorgando en un 74% a los menores de 5 hectáreas, la inmensa mayoría a los pequeños y medianos productores. El Procafé se han entregado 956 millones, el 95% a pequeños productores. El PIMAF, 1,600 millones, el 92% a los pequeños productores de menos de 5 hectáreas. Todos los programas, pudiera darles una lista de cómo estamos topándolos, pero tengan la plena seguridad que se está activando el apoyo a los pequeños y medianos productores, que son los que lo requieren. Algunos de ustedes irán al campo. Seguramente habrán visto de algo que no hemos mencionado, pero que son obras sembradas en donde se necesitan. Hemos trabajado mucho en el desierto y semidesierto de México, en la Comisión Nacional de Zonas Áridas, sembrando presas que le cambian verdaderamente la vida, no de discurso, como aquí algunos compañeros diputados de una manera muy respetuosa lo han dicho, no, se lo cambian. Yo los invito a que vayamos a ver las presas en San Luis Potosí. Acabo de estar en Durango inaugurando 2 presas, una de ellas de 122,000 metros cúbicos, que le cambia la vida a la gente que vive por allá. En el desierto y semidesierto. No son las obras de ornato ni las obras de lucimiento en donde todo mundo las puede admirar y ver, no, las obras están donde se necesitan. Ahí están más de 300 presas que vienen a cambiarle la vida a los candelilleros, a los cistleros, a la gente que vive en el desierto mexicano. Están en Durango, estuve la semana pasada, inauguramos la presa 38 en lo que va de la administración. Se habían hecho 3 presas. Está dicho por los productores, por el gobierno del estado, y fuimos a visitar 2 de las últimas presas que estamos realizando en el estado de Durango, pero así en todo el semidesierto y desierto mexicano. Ahí, por instrucciones del presidente Peña Nieto, estamos avanzando en mejorar 1,5 millones de hectáreas de agostadero. De esas hectáreas que el piso está como este piso de la Cámara, compactado por la sobreexplotación, el sobrepastoreo, que no permite que se exploten. Ahora están coordinadamente con las uniones regionales ganaderas, las máquinas con los rodillos airadores, y van haciendo 50 hectáreas, 60 hectáreas, hasta 80 hectáreas diarias de rehabilitación de los agostaderos en nuestros estados. Ahora tenemos ya 12 estados que están trabajando en el programa, vamos a ampliarlo más. Hay algunos estados que ya van por el 2º o 3er equipo, y esto le está dando una nueva vida al campo, en donde nadie en otras ocasiones le ponía ese énfasis a la atención del desierto mexicano. Pequeños proyectos productivos de sotol, de quesos de cabra, del orégano. Estoy hablando ahora del centro al norte, y lo mismo estamos haciendo en el sur, sureste, con programas muy importantes de PIMAF para apoyar la siembra de maíz y de frijol. Nos falta mucho, por supuesto que nos falta mucho. No quiere decir que estas palabras del secretario estén llenas de un optimismo irracional. Estamos hablando de lo que hemos logrado juntos, porque si ustedes no nos aprueban el presupuesto, si ustedes no participan con nosotros, no podemos tener los resultados que todos quisiéramos. Y finalmente nos medimos todos por resultados. A ustedes como a mí, tuve la oportunidad de ser 2 veces legislador y estar del otro lado de la mesa como están ahora, y representar a mis ciudadanos que me dieron la confianza. Por eso los entiendo y por eso sé que su participación
que sus reclamos justos son atendiendo a esos representados, a esos productores que tienen la confianza puesta en su legislador, en el diputado o diputada que va a representarlos en la Cámara para mejorar las condiciones de vida. Lo entiendo. Y por eso también creo que la defensa tiene que ser en general, no tiene que ser a productor alguno en específico. Hoy más que nunca necesitamos estar todos parejos. Yo entiendo los intereses muy grandes que hay en el asunto de la papa, pero nada por encima de los intereses de los mexicanos. Y los mexicanos tienen que comer cada vez un producto de calidad y a mejor precio. Nadie tiene en este país, nadie tiene el privilegio de estar resguardado a la competencia, de estar cubierto en un nichito. Yo sé que los paperos, y los conozco, y yo fui parte de ellos, tienen manera de ser competitivos y de que nuestra papa fresca inunde el mercado americano. Si lo hemos hecho con el tomate y lo hemos hecho con el aguacate, ¿por qué no lo vamos a hacer con la papa? Hay que salirnos de la zona de confort, hay que salirnos a luchar, a ser competitivos, a ver hacia adentro cómo vamos a invertir más nuestro recurso para ser más productivos y competitivos. La papa procesada está entrando en cientos de miles de toneladas y la papa fresca entraba a la frontera y se venía y se contaminaba el resto. Sí queremos dejar muy claro, señoras y señores diputados, que nada por encima de la seguridad y la sanidad. En todo momento, lo que se resuelva tendrá que ser vigilado y supervisado con una prioridad alta en las sanidades. Eso no tengan ustedes ninguna duda que así será. Pero todos a ponernos las pilas, a trabajar y esperar un fallo judicial que es el que va a marcar la pauta de quién tiene la razón, y el fallo, sea cual fuere, habremos de respetarlo. Yo les agradezco mucho a los presidentes de las comisiones, al diputado José Antonio Rojo García de Alba, muchas gracias, al diputado Salvador Barajas del Toro, gracias, al diputado Víctor Serralde, que preside en estas comisiones, gracias por sus opiniones, sus comentarios de todos, al diputado Alfonso Insunza, presidente de la Comisión de Pesca, y a todos ustedes, legisladores, gracias por la oportunidad. El compromiso del gobierno es seguir trabajando con resultados y escuchando la opinión de los productores. Reitero hoy, podemos estar o no de acuerdo. Yo al final creo que sí lo vamos a estar, porque entiendo que quienes estamos aquí somos hombres y mujeres que queremos el bienestar de nuestro país. El presidente dijo, en el caso del campo, los invito a que construyamos juntos la reforma. Y la estamos construyendo. En los foros estuvieron más de 40,000 participantes. Hubo más de 8,000 ponencias. Y los dirigentes de las organizaciones sociales más importantes, y aquí hay algunos de ellos, de todas las organizaciones, han estado participando en esta reforma y vamos avanzando muy bien. Yo espero que una vez que ustedes terminen esa alta encomienda que tienen de la discusión del presupuesto 2015, pues estemos en condiciones que la agenda legislativa permita que sigamos revisando el cuadro jurídico del campo, que son decenas de leyes que hay que reformar y que hay que actualizar y que hay que modernizar, pero lo vamos a hacer de una manera consensada y trabajada. Hay mucho camino andado y espero que con el respaldo de ustedes lo podamos concretar. Muchas gracias. Gracias. De conformidad con el numeral 2 del artículo 200 del reglamento de la Cámara de Diputados, las solicitudes de pregunta por escrito que se presenten en los términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se remitirán a la Junta de Coordinación Política a efecto de que dicho órgano defina lo conducente. De conformidad con lo que establece el artículo 7º, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al ciudadano presidente de la República para su conocimiento. Gracias a todos. Bueno, pues
pues de esta manera se llevó a cabo la comparecencia de Enrique Martínez, quien es el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la cual informó sobre los programas y las acciones emprendidas por esta secretaría. Le comento que esta comparecencia es correspondiente al informe de gobierno que envió al Congreso de la Unión el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el pasado 1 de septiembre. Bueno, y pues en este informe el secretario de Zagarpa manifestó que actualmente hay una evolución positiva, pero dijo que aún queda mucho por hacer, por lo que invitó a los diversos órganos de gobierno y a la sociedad en general a trabajar en favor del campo mexicano. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.